Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Está con nosotros Gaspar Llamazares, licenciado en Medicina. Ha sido un histórico dirigente de Izquierda Unida, llegando a ser coordinador general y diputado en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento de Asturias. Recientemente ha sido uno de los promotores de la plataforma política Actúa. Muchas gracias por atendernos, Gaspar. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, usted acaba de publicar un ensayo junto a Gemma González López y Miguel Souto Bayarri titulado Salud, Derecho o Negocio, una defensa de la sanidad pública. En él se abordan los principales desafíos del sistema sanitario español tras la pandemia del coronavirus, ¿no? Y bueno, enlazando con la primera pregunta, la sensación es que teníamos un sistema sanitario que, pese a sus deficiencias, pues a nivel general era efectivo, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado insuficiente para problemas mayores. De alguna manera, esta situación de crisis, ¿cree que ha evidenciado las carencias del sistema sanitario español? A mí no me ha sorprendido. Quiero decir, yo considero que nosotros seguimos teniendo un buen sistema sanitario, fundamentalmente un sistema de atención a la enfermedad, un buen sistema por accesibilidad y por equidad. Si bien ese sistema, antes de la pandemia y ahora con más motivo después de la pandemia, tenía debilidades evidentes, ¿no? Una de ellas se deduce de mi primera valoración, y es que la parte relativa a lo que podemos llamar el sistema de inteligencia de la sanidad pública, que es la salud pública, pues era un sistema de inteligencia muy débil, ¿no? Se ha visto en esta pandemia, pero lo sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, cuando nosotros pusimos en marcha una ley general de sanidad con la democracia, fue en el año 86, y desde entonces han pasado muchos años hasta que en 2011 pudimos tener una ley de salud pública. Eso demuestra la prioridad, entre comillas, que tenía la salud pública para el sistema. Desde entonces, desde la aprobación de la ley hasta ahora, prácticamente esa ley no se ha desarrollado, mejor dicho, se ha paralizado. Y lo que hemos visto con la pandemia es que, bueno, en cuanto tuvimos que hacer un sistema de vigilancia, de alerta, un buen sistema de información y demás, pues la pandemia nos cogió con el pie cambiado y lo que era contención inicialmente se convirtió en confinamiento obligatorio. No quiere decir que no hubiéramos tenido que ir al confinamiento, porque lo ha tenido que hacer prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Pero probablemente hubiéramos tenido otro resultado si hubiéramos poseído, hubiéramos, digamos, de alguna manera desarrollado nuestra salud pública, que por lo pronto es muy débil, que no tiene comparativamente nada que ver con la fortaleza del conjunto del sistema sanitario. Y luego, también nosotros habíamos visto ya hace tiempo, y fue motivo de un proceso de análisis en el seno del Parlamento, de la Comisión de Sanidad, que nuestro sistema estaba demasiado orientado a la salud pública y en mucha menor medida, a la atención de agudos y en mucha menor medida a la atención de enfermos crónicos y a los sociosanitarios. Quizás, digamos, el planteamiento que hacíamos entonces era reorientar el sistema sanitario en favor de la prevalencia de mayores enfermedades crónicas, gente o personas con diversas enfermedades, polimedicados y también con una mayor coordinación con la atención de los servicios públicos, de las residencias de ancianos. Bueno, pues ahí hemos visto otra de las debilidades en el periodo de pandemia que ahora es motivo de polémica, ¿no? Y luego también creo que es evidente que el sistema, más allá del sistema sanitario, tenemos un problema tradicional en nuestro país con la investigación y con la industria. La investigación y la industria han demostrado ser también muy débiles en todo este proceso, precisamente porque no forman parte de las preocupaciones ni del sistema sanitario ni en conjunto del sistema social. Andando un poco en cada una de esas cuestiones que ha planteado, inciden en ese ensayo en el peligro de que el sistema muera de éxito, ¿no? Y de quedarse en la autosatisfacción.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado elaborar un libro blanco de la sanidad. Le planteo que, bueno, sí que es necesario analizar lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que entre que se proponen, ¿no?, esos cambios y después se llevan a cabo, pues obviamente la sociedad sigue evolucionando, ¿no?, y pasa el tiempo. ¿Cree que hace falta más valentía política para llegar a esos acuerdos y después ejecutarlos? Bueno, por lo pronto, lo que habría que crear es un clima de acuerdo, ¿no? Un clima favorable a los acuerdos, y parece que nos estamos pasando facturas unos a otros desde el principio de la pandemia. Forma parte de la historia de las pandemias. La historia de las pandemias es la historia del miedo y de la culpa, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y luego el reparto de culpas. Yo creo que deberíamos pasar a otra fase, después de esta fase obligatoria de la culpa, a una fase ya de mayor compromiso, ¿no? Parece que hay cierta coincidencia, por ejemplo, en que esto no es una crisis sanitaria, esto es una crisis de salud pública. Yo se lo he oído decir a la misma Ana Pastor y a otros dirigentes políticos que llevan temas sanitarios. Bueno, me felicito de ello. Si al final coincidimos en el diagnóstico, seguramente coincidiremos en el tratamiento. Si es una crisis de salud pública, como lo es, estoy convencido de ello, lo que tendremos que desarrollar es un sistema de salud pública al nivel del sistema sanitario que tenemos, ¿no? Y por tanto habrá que poner en marcha lo contenido en la Ley de Salud Pública y otras materias habrá que crearlas ex novo, ¿no? Creo que es por ahí por donde podemos trabajar, pero para que haya una negociación y para que haya un acuerdo en materia sanitaria tiene que haber un buen clima. En estos momentos no hay un buen clima, ¿no? Y luego tiene que haber una voluntad de que ese acuerdo no solamente es un acuerdo retórico, sino que se traslada luego a los presupuestos, ¿no? A los presupuestos del Gobierno central y a los presupuestos de las comunidades autónomas. Tengo la impresión de que como no lo hagamos así, como no haya ese acuerdo, como no haya ese clima y como no haya tampoco esas propuestas compartidas entre el Gobierno central y comunidades autónomas, vamos a ir a lo mismo, ¿no? Las comunidades autónomas con su gestión, con su competencia de gestión, y el Gobierno central en una situación, digamos, de cancerbero, intentando parar las pelotas que van a la portería, pero sin medios, ¿no? Porque lo que llama la atención en relación a cualquier país federal del mundo es que las competencias que las tiene el Ministerio de Sanidad, por mucho que alguno de mis compañeros consideren que no tiene competencias, lo he oído recientemente y me he escandalizado, ¿no? Porque, bueno, si no tenemos competencias en personal, en tecnología, en farmacia, si eso no es competencia, no sé qué es competencia, ¿no? Pero en todo caso, esas competencias necesitan presupuesto y un presupuesto que ni siquiera es en estos momentos pues el 2, el 3% del conjunto del presupuesto sanitario, no es un presupuesto federal. Es necesario que el presupuesto federal sea un 10% por lo menos del presupuesto sanitario global, de esos 70.000 millones, unos 10.000 millones, y ese presupuesto federal es el que permitirá no solamente desarrollar la ley, sino dotar la ley y también dotar otras estrategias y otros planes que en estos momentos no tienen dotación y son solamente papeles, retórica, muy importante desde el punto de vista simbólico, pero muy poco efectivo desde el punto de vista práctico. Preguntándole por esa ley de salud pública que, bueno, ahora ha sido de alguna manera rescatada, ¿no? Que bueno, está desde hace 10 años. Usted ha mencionado que hay que desarrollarla en sus términos, además de poner en marcha otras medidas. ¿Qué medidas concretas se han de implantar de forma, digamos, urgente o también a medio plazo, pues para solventar o para poner soluciones a la problemática que se ha creado o que se pueda crear en situaciones futuras? Bueno, yo voy a decir, aunque sea polémico, que de la Ley de Salud Pública lo único que se ha desarrollado ha sido la comisión de alertas. Solamente pensar lo que nos hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido una comisión de alertas, a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Y la piel de gallina. Por lo tanto, digamos, menos mal que desarrollamos la comisión de alertas a pesar de sus debilidades y de sus deficiencias, ¿no? Luego, nos quedó en el camino, lo recordarán, del año 2018, la creación de una red estatal de vigilancia epidemiológica. Había
un borrador que fue sometido a consultas. Extrañamente, nadie lo aprobó ni lo rechazó. Quedó en el cajón. Yo creo que ese es otro de los temas. Bueno, pues si había un borrador de vigilancia epidemiológica y hemos visto que una de nuestras debilidades es la alerta y la vigilancia epidemiológica, pongámoslo en marcha, ¿no? Luego, por otra parte, la Unión Europea ha puesto en marcha una renovación de indicadores. Bueno, pues renovemos los indicadores, incorporemos las propuestas que ha hecho el ECDC a los indicadores que tiene nuestro país. Y luego, por tanto, demos identidad y entidad a la salud pública en las comunidades autónomas y en el gobierno central. Eso significa poner en marcha el centro de salud pública, el centro estatal, algunos le llaman agencia, bueno, como quieran llamarle, centro o agencia de salud pública y sus organismos del entorno para poder coordinar todo lo que en estos momentos está bien en el Carlos III, bien en el Ministerio de Sanidad, muy descoordinado en nuestra opinión y por tanto la necesidad ahí de poner en marcha la ley. Pero sobre todo, y eso lo anunció Rajoy en su momento y solamente quedó en un plan relativo a la epidemia de gripe, poner en marcha la estrategia de salud pública y la estrategia de pandemias, que en España no se ha desarrollado. Bueno, pues esos aspectos a mí me parecen imprescindibles para hacerlos, yo creo que además con consenso, no creo que haya nadie que esté en desacuerdo con esos aspectos, con consenso cuanto antes. Ahora ya sabemos la importancia que tiene la salud pública y no solamente la gestión, bueno, pues pongámoslo en marcha. También ponen el foco en la sanidad y la salud internacional, ¿no? De alguna manera esta pandemia ha demostrado que se trata de un problema global que se puede repetir y por eso hablan de la urgencia de diseñar un programa estratégico de futuro, ¿no? De la sanidad pública española en el marco de esa globalización. ¿Cómo se aborda esta situación tan compleja, ¿no? Muy complicado porque digamos, en esta búsqueda de culpas, pues hay países, y no países insignificantes, países muy importantes dentro de la política internacional y dentro de la financiación internacional de Naciones Unidas que han puesto en duda a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y con eso pues lo tenemos muy complicado, porque si las pandemias van a volver, esta se, digamos, civilizará con el tiempo, conviviremos con ella, encontraremos la vacuna y seguramente pues acabaremos bueno, pues, con una pandemia o con una endemia como pueda ser la gripe, ¿no? Pero van a venir otras y es necesario tener una gobernanza internacional a nivel de las pandemias globales, ¿no? Eso no lo tenemos porque la OMS está siendo continuamente cuestionada porque no tiene autonomía suficiente y porque, como digo, la financiación tampoco va muy bien, sobre todo si hay países que se retiran. Yo creo que en la OMS está una parte de la solución a los problemas de las pandemias globales y para ello no basta únicamente con un reglamento internacional para enfermedades infecciosas, que es lo que tenemos. No basta. Es necesario tener más potencia legal y tener también más capacidad económica, ¿no? Y luego, por otra parte, también hemos tenido problemas en Europa, ¿no? Porque parece que en Europa no ha pasado nada, pero en Europa han pasado cosas y no solamente el último acontecimiento relativo a los EPIs por parte de países de la Unión Europea o las resistencias por parte de otros países a compartir tecnología. No, en la Unión Europea, en el ECDC, ha habido zancadillas clarísimas para su funcionamiento, porque se considera que es un órgano muy federal y que la competencia de salud es una competencia estatal. Bueno, pues ahí también nos equivocamos los europeos y el ECDC tiene que tener mayor capacidad de la que tiene en estos momentos, que es únicamente hacer recomendaciones a los Estados miembros. Creo que los Estados deben de hacer también una derivación de competencia al ECDC para que tengamos un organismo europeo de salud pública, que me parece que es imprescindible. Por otra parte, exponen la necesidad, digamos, de potenciar la investigación de forma que esté más ligada a su desarrollo, ¿no? a su utilidad y también en el mismo sentido apelan al impulso de la tecnología sanitaria. Me llama la atención quizás centrada más en la medicina de base, ¿no? que los grandes aparatos y demás. No sé cómo se puede hacer ese cambio. Sí,
un tema que nos planteamos en el libro, quizá uno de los temas centrales. Un tema central es, bueno, pues un debate más epidérmico, que es el debate de la gestión privada, ¿no? La gestión privada que se está produciendo en nuestro sistema sanitario o la importación de modelos de gestión privada a la gestión pública. Creo que la gestión pública, por una parte, es verdad que sufre cierto agotamiento, pero la importación de la gestión privada, esta gestión por procesos y demás que se ha hecho al sistema sanitario, en estos momentos languidece. Podemos decir que lo único que ha hecho es, bueno, pues permitir a algunos departamentos tener un margen de maniobra presupuestario, pero realmente no ha mejorado la autonomía de los servicios sanitarios, no ha mejorado la capacidad de decisión de los profesionales, en definitiva, pues no ha significado un gran avance en materia de gestión. Por lo tanto, gestión sanitaria también es muy importante. Y en relación a lo que comentaba antes con respecto a la tecnología, a la investigación, es verdad que un problema que tiene nuestro país tradicional es el que inventen otros. Eso está encima de la mesa y no ha sido una gran preocupación. Luego, uno particular de la sanidad pública es la pelea tradicional entre la investigación pura o la investigación aplicada y la investigación sanitaria, ¿no? Ahí hay una pelea incluso de departamentos, entre de quién depende la investigación, si depende del departamento sanitario o depende de otros. Creo que ese tema hay que clarificarlo. Y luego, por otra parte, hay un problema, llamémosle, de relación médico-paciente. Ya hemos experimentado lo que significa el cambio en la relación médico-paciente de la medicina ambulatoria a la medicina, en estos momentos, llamémosle, hospitalaria. Una deshumanización importante del sistema sanitario y de la relación médico-paciente. Digamos que estamos en la medicina hospitalaria a caballo entre la medicina como arte y como ciencia y la medicina como tecnología. Bueno, yo creo que eso deberíamos plantearnos ese debate de fondo porque creo que interesa a todos, particularmente en la revitalización de la atención primaria, que es ineludible, interesa a todos que se recupere la relación médico-paciente sin negar la necesidad ni de la tecnología ni de la robotización que en estos momentos está en marcha en el sistema sanitario. Pero una cosa es la tecnología y la robotización al servicio de la humanización de la medicina y otra muy distinta es que la medicina caiga en la robotización. Creo que es radicalmente diferente y que es algo que debe abrirse un debate en el sistema sanitario que creo que hasta ahora no lo hemos hecho, ¿no? Sino que nos hemos ido dejando llevar por la inercia tecnológica y la inercia farmacológica, que es potentísima, ¿no? Pero no ha habido una reflexión sobre cómo en esa inercia tecnológica y farmacológica, bueno, pues planteamos la centralidad de la relación médico-paciente, o mejor dicho, de la relación equipo sanitario-comunidad, que en estos momentos es la relación más frecuente y más efectiva, ¿no? Pues para ir acabando y volviendo un poco al ámbito político, usted ha abogado en años anteriores por ese esperado y tan repetido pacto de Estado por la sanidad. Se ha frustrado en varias ocasiones. Un poco hilando con una de sus primeras intervenciones, ¿cree que va a ser posible intentar ese pacto a través de la Comisión para la Reconstrucción que se ha creado en el Congreso, o creo que no se da el escenario posible para llegar a ese consenso? Bueno, yo no soy grandilocuente, no suelo serlo, y por tanto no aspiro a unos nuevos pactos de la Moncloa. Yo aspiro a un pacto, digamos, posible. Y sabemos lo que hay en la polarización de las fuerzas políticas, en la aparición de nuevos partidos que ejercen de vigilantes también de los viejos partidos. Yo creo que en esas condiciones aspirar a un modelo de pacto general como fue el pacto de la Moncloa no parece posible. Parece más posible pactos de carácter particular. Uno de ellos yo creo que sería imprescindible. Yo diría que si pudiéramos hacer un pacto en relación a las debilidades que hemos notado con respecto a la pandemia, pues ya sería bastante, ¿no? Uno de ellos que tenga que ver con la salud pública dentro del sistema sanitario y otro de ellos que tenga que ver con la reorientación a crónicos y lo sociosanitario. Creo que ahí
podríamos hacer avances importantes y además serían bien aceptados por la población, que ha visto como ahí hay debilidades que hay que subsanar, ¿no? Y también creo que en esas materias habría sensibilidad por parte de las comunidades autónomas porque todos han sufrido los mismos problemas. Yo creo que, por tanto, habría sensibilidad social y habría sensibilidad política para llegar a esos acuerdos. Otra cosa ya es pactos más de fondo que tengan que ver con, bueno, pues el futuro del sistema sanitario o que tengan que ver con el futuro de la recuperación económica. Yo creo que ahí va a seguir habiendo un pulso entre posiciones progresistas y posiciones conservadoras. Eso es inevitable y al igual que yo saco como conclusión de esta crisis que el sistema público hay que fortalecerlo, otros sacarán como conclusión de la crisis que sí a los profesionales sanitarios, pero no al sistema público, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de la lógica y de los cursos habituales en democracia y eso se tendrá que ver luego con mayorías y minorías votadas por los ciudadanos. Pero yo creo que hay condiciones para que al menos el sistema sanitario y también el sistema de atención a la dependencia o atención a la vejez, pues mejoren sustancialmente en nuestro país porque les hemos visto sus flaquezas. Pues muchas gracias, Gaspar Llamazares, por concedernos esta entrevista con Salud TV. Ha sido un placer y bueno, veremos si somos capaces de afrontar todos estos desafíos. Gracias, gracias a vosotros. Gracias.